Muy bien, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de celebrar el nombre del Señor y de poder estar acá reunidos en su nombre. Hemos venido desarrollando una temática que a medida que uno va meditando y va leyendo en el libro de los jueces, va encontrando que definitivamente cada vez las cosas se vuelven más complicadas, donde hay un espíritu sin ley y donde los valores del mundo pagano van absorbiendo cada vez más al pueblo de Dios, como es el caso de Israel en los tiempos de los jueces. Hemos dicho que hay 7 ciclos en el libro de los jueces. Estamos terminando el 6º ciclo. Ya estamos a punto de llegar al otro ciclo, que es el de Sansón. Y hemos visto que hay salvación de parte de Dios a través de un juez, y la gente empieza a experimentar paz por muchos años, pero luego el pueblo empieza a llenarse de orgullo, de soberbia, y luego caen en servidumbre de los habitantes de la tierra por allí alrededor, y al final tienen que estar pidiéndole ayuda al Señor, y el Señor les envía ayuda. Pero en el caso reciente que vimos, el pueblo de Israel ya se había contaminado con dioses no solamente locales, sino regionales, y cuando le clamaron a Dios, Dios les dio una respuesta un poco drástica, que por qué no iban y le consultaban y le pedían ayuda a los dioses a los cuales ellos habían creído y a los cuales habían invocado. Y llegan al punto del arrepentimiento, llegan al punto de que decirle a Dios, bueno, que haga lo que Él le parezca, pero que tenga misericordia de ellos. Y Dios tiene misericordia y le levanta a Gesté. Le levanta a Gesté, que había sido hijo de una ramera, y que sus hermanos y los ancianos del pueblo de Israel lo habían sacudido de allí, lo habían echado, y tuvieron que ir allá donde él a decirles que estaban en una situación difícil y que los ayudara. Pero él les puso una condición. ¿Se acuerdan cuál fue la condición? Era ser el Señor de... Exactamente, o sea, si ustedes dejan, yo voy y los libero, pero yo quiero ser el Señor de ustedes. A mí no me van a usar a mí para solamente salvarlos y luego después me van a echar, como lo hicieron la primera vez. Y así llegó él a ser juez de Israel. Pero ahora encontramos una situación bastante difícil. Él primero trata de negociar con los amonitas, trata de negociar con los enemigos del pueblo de Israel por la vía diplomática. En el capítulo 11 del libro de los jueces, del versículo 11 al 24, hay toda una estrategia diplomática para no pelear contra los amonitas. Pero esta gente se resiste, no quiere, y al fin Gesté, lleno del Espíritu Santo, va a atacarlos a ellos. Pero en el proceso de ir a atacarlos, comete uno de los errores y comete una de las cosas bastante difíciles que encuentra uno en la Escritura, es la de hacer unos votos a la ligera. Un voto a la ligera. Esa parte no la vimos la vez pasada y la vamos a ver hoy. Y yo no sé si ustedes han conocido a veces momentos en los cuales hay personas que en un momento de apuro o que quieren un favor de Dios y le hacen un voto a Dios. A ver si alguien de ustedes me puede referir en la vida cotidiana algún tipo de voto que ustedes han escuchado de alguna persona cuando están apurados y después no cumplen. A ver.
Hay personas que dicen, por ejemplo, si me sacas de esta situación, yo te prometo que todos los domingos voy a ir a la iglesia. Exactamente. Señor, si tú me sacas de esta situación, allá seré el primero. Antes que abran, ahí estaré. Y comienzan así, pero después se diluyen en ese voto, en esa promesa. ¿Qué otras promesas hacen a veces? A ver. Si me das el trabajo, voy a darte del primer fruto, de la primicia, y se olvidan de él. Ajá, sí, así alguna persona dice, Señor, yo he estado 5 años sin trabajo y apenas que me gane el primero te lo voy a dar todito así. Sí. Pero cuando lo recibe, duda. Duda, exactamente. Entonces, vamos a leer en el libro de Eclesiastés 5 del 1 al 7 para poder entender toda la problemática de Gesté y el voto que hace. Eclesiastés 5. La insensatez de hacer votos a la ligera. Eclesiastés 5 del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, la multitud de palabras es la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Dios. Pastor, aquí dice en las Américas dice que es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. Exactamente. Mejor es quedarse calladito, ir a la presencia de Dios es mejor oír y no con ligereza, que según el autor de los Eclesiastés se considera como una necedad el proferir palabras que aparentemente en ese momento yo estoy en capacidad de cumplirlas, pero cuando llegue el momento no lo puedo hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por orientarnos y gracias porque en esta mañana tenemos el inmenso privilegio de mirar lo que tú has hecho a través de la historia y de cómo esa historia tiene lecciones para cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, les comentaba que Gesté, después que hace un acuerdo con los líderes del pueblo de Israel de que lo ubiquen como jefe, él no va a la guerra inmediatamente, sino que busca una solución diplomática, una solución pacífica,
Pero la gente a la cual él va, le envía unos mensajeros, la gente tiene una actitud hostil y la gente se pregunta, ¿qué tienes contra mí? Que has venido a hacerle la guerra a mi país. Como que si fuese Jefté o el pueblo de Israel el que estuviera buscando problemas, cuando eran los amonitas que tenían subyugado al pueblo de Israel. Entonces, hay una situación bastante compleja donde muestra que definitivamente Dios tiene que actuar a través de Jefté para liberar al pueblo de Israel. Y Dios está capacitando. Recuerden que Jefté estaba acostumbrado y tenía su banda de forajidos por allí, que eran ociosos, que eran una persona perniciosa, y esa era la clase de gente con la cual él se relacionaba, y seguramente esos eran sus aliados, sus personas más cercanas para hacer el trabajo. Pero en el proceso hace que esté un voto terrible. Y vamos a leer del capítulo 11 de Jueces, el que consiste el voto que hace a la ligera. Y ustedes me van a ayudar en el proceso de la exégesis, de la hermenéutica, de la interpretación del texto, para que este texto no esté fuera de un contexto y se convierta en un pretexto. Entonces, Jueces 11. Entonces alguien va a leer del 30 al 40 y la pregunta es, que ustedes me van a ayudar, ¿en qué consiste el voto? Observen bien mientras la persona que va a leer, ¿en qué consiste el voto? Jueces 11, 30 al 40. ¿Listo? ¿Algún voluntario que nos va a leer? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita, 4 días en el año. ¿Cuál fue, en qué consistió el voto o el juramento que hizo Jefté? Sacrificar a la primera persona que saliera a saludar. O sea, ofrecerla en holocausto, pero no dice que pero no matarla necesariamente, o sea, dice ofrecer un sacrificio, ofrecerla a Jehová, mejor dicho.
dicho. Bueno, está bien. ¿Qué piensa otro? Otro hermenéutico. Holocausto de sacrificio. Ofrecer su vida, no tanto que muriera, porque para eso ella no lloraba por su dignidad, lloraba por su vida. También era el no poder, que ella no se iba a casar, ni va a tener hijos, y eso es una vergüenza. Que era una gran afrenta. Exacto. Muy bien. A ver, Diana. Sacrificio. Bueno, listo. Eso quería escucharlos. ¿Dónde están ustedes para yo saber por dónde me meto? Bajo el Espíritu de Dios, de Jehová, va a destruir a los amonitas que lo tienen azotado por 18 años. Agotó la vida diplomática y se fue a la guerra. Pero antes de ir en la avanzada para encontrarse con el enemigo, en el versículo 29, le hace un juramento al Señor, un juramento que podríamos decir solemne. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares, o sea, si me conceden la victoria, contra mis enemigos, o sea, los amonitas, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Dios le había dicho al pueblo de Israel que iba a usar a Jefté para liberarlo de los amonitas. Entonces él le dice a Dios: mira, Dios, si cuando yo regrese al obtener la victoria, cualquiera que salga primero de su casa a festejar el triunfo, o que salga, yo lo ofreceré a Jehová en holocausto. Y holocausto es que sacrificado, quemado, puesto todo en el fuego. La historia dice que Jefté ganó, como Dios le había dicho, y tuvo una victoria abrumadora. O sea, más de lo que había pedido, o sea, más de las ciudades, Dios se las dio. Y Jefté, en el versículo 34, vuelve a la casa. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirla con panderos y danzas, y entonces da la descripción que era sola. Entonces miren que especifica: su única hija, y aclara, no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, para poner la cosa bien grave, o sea, era el único hijo o la única hija que él tenía. Yo digo, bueno, Dios permite que Jefté obtenga la victoria, y eso debería haber traído paz inmediatamente al pueblo de Israel. Pero lo primero que sale a recibirlo es su hija, su única descendiente. Y eso produce una turbación tremenda en Jefté. Pero noten que primero Jefté trata de echarle la culpa a la hija. Noten ustedes que trata de echarle a su hija. Y cuando él la vio, rompe sus vestidos y le dice: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. Ella ni sabía de lo que él le había prometido allá a Dios. Tú misma has sido causa de mi dolor. O sea, la muchacha sale a celebrar y a festejar que su papá ha obtenido una victoria, y le va a echar la culpa a ella de lo que él decidió allá. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Vamos a entender un poquito a la luz de la ley.
en qué consistía ese hecho de que cuando uno hacía un voto no podía retractarse, si eso es cierto o no es cierto. Entonces vamos a leer Levítico 27 del 1 al 8 para poder entender. Levítico 27. Entonces recuerden que Jefté está en un ambiente también muy pagano, en un ambiente en el cual por 18 años han estado dedicados a su adoración no solamente a Jehová, sino a otros dioses. Ahí estaba Baal, ahí estaba Astoret, ahí estaba Moloch, y para de contar, había muchos dioses, cada quien tenía su dios. Entonces Levítico 27, 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, los estimará en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimará en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimará en 20 ciclos y la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagarlo de estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad de el que hizo voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de lo que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Hasta allí. Entonces, ¿cuál es lo que está enseñando Moisés? Cuando alguien hace un voto, tiene la posibilidad de que si no puede cumplir ese voto, puede retractarse y pagar y estipulaban una serie de acuerdo a la edad y de acuerdo también a la condición económica de la persona. Le establecían una manera en la cual pagando eso quedaba libre del voto que hacía, o sea que tenía la posibilidad de poder retratarse de ese tipo de votos. ¿Lo pagaba el sacerdote? Se lo daban al sacerdote, le estimaban ahí al sacerdote y con eso quedaba retratado. Pero vamos a leer otros versículos en Levítico 18, 21 para entender qué era lo que Dios había dicho. 18, 21 dice: Y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloch, no contamine así el nombre de su Dios, yo Jehová. Entonces, la orden de Dios era que no estaba permitido ofrecer sacrificio de hijos o hijas al dios Moloch. Dios lo consideraba una contaminación. Capítulo 20, versículos 2 al 5. Levítico. Sí. 20, 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra el varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Hasta 5. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su
¿cuál es la actitud de Dios hacia lo que ofrece sacrificios a Moloch? ¿Cuál es la actitud de Dios? Rechazo, o sea, un rechazo total, que habla hasta el punto de que podían apedrear allí a las puertas de la ciudad. Entonces, lo que está haciendo Gesté no proviene de un mandamiento de algo que Dios le haya pedido a Gesté o al pueblo de Israel. O sea, ese voto, ese juramento que está haciendo es un juramento en el cual está viendo cómo la contaminación del paganismo ha influido en el pensamiento y en la concepción de Gesté. Esta es una historia terrible. Hay historias atroces en la historia de Israel, pero aquí encontramos una historia que yo no sé si ustedes en la concepción que tienen pueden hacer un tipo de negociación o de voto a Dios para lograr una victoria, porque exactamente lo que le está haciendo Gesté a Dios es ofrecerle a su hijo, a él, como también los paganos le ofrecían sus hijos o sus hijas al dios Moloch. Ahora, es probable que Gesté pensaba que de pronto lo que iba a salir era algún animal de Israel a saludarlo, porque usted sabe que a veces cuando uno llega a una finca o a un pueblo, lo primero que salen son los perros a ladrar. O sea, y es probable que él pensaba que de pronto eso es lo que iba a salir a recibirlo, pero salió su hija. Ahora, producto de la misma concepción que tenía el pueblo en ese entonces, que puso a Dios en el mismo plano de los dioses de los pueblos. Exactamente, en el mismo nivel. O sea, si así se aplaca la ira o así da la victoria Moloch a los paganos, Dios también, si yo le ofrezco algo y él me cumple, entonces yo le puedo cumplir también con lo que... Entonces miren cómo ha ido permeando en ese momento de la historia la concepción y los valores del pueblo de Israel. Ahora, en el estudio del pasaje, si se hubiese tratado de un animal, se hubiera usado un sustantivo en una forma diferente para un objeto neutro, pero no es así. Se está dando la razón de que va a ser una mujer, va a ser o un hombre o una persona lo que va a salir al encuentro. Entonces, es una situación bastante compleja y hay interpretaciones. Hay una interpretación que aparentemente la hija nunca se casaría, porque ella hace un lamento, pide como una prórroga 2 meses para llorar su virginidad y de que las doncellas también. Entonces, en ese relato pareciera que como que compensa que la realidad del voto era de que ella quedara virgen toda la vida, y aparentemente daría a saber eso, que lo que prometió Gesté simplemente fue que su hija estaría condenada a la virginidad perpetua, monja para toda la vida, en su concepción pagana. Pero lo que ella está pidiendo es un indulto de 2 meses, porque ella entendía claramente que el voto consistía en que ella iba a ser sacrificada, ella iba a ser muerta. Ella pide un indulto de 2 meses para que en esos 2 meses, después de esos 2 meses, se ejecute la sentencia. Entonces, Gesté sí prometió hacer un sacrificio humano a Dios, y es si Dios le daba la victoria, porque eso era común en la práctica pagana de ese momento. Y recuerden que en el libro de los jueces uno quisiera como que ayudar a Gesté
Y puede pensar, o sea, yo inicialmente pensaba que no, simplemente lo que quería gente era que su hija no, o la persona que saliera, quedara virgen toda la vida. Pero era que esa costumbre pagana era muy fuerte, hasta el punto en que en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, lo equipara de una manera muy fuerte al espiritismo, a la brujería, a la hechicería. Miren el capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, era muy categórico. Dios dijo no a eso, porque esas eran las prácticas paganas que estaban alrededor, y por eso era que Dios era tan fuerte en decirle que sacaran la idolatría de esos pueblos que se habían interiorizado en el corazón de los israelitas. Pastor, aún es pagano, porque los impíos le piden algo más. Sí, o sea, y eso es. Entonces miren el nivel donde Dios lo pone. O sea, la cultura, la violencia, por ejemplo, una persona puede decir uno que tiene la razón, está en su juicio cabal, ¿cómo es que va a ofrecer a su hijo o a su hija a Moloch? Y miren, Moloch era un ídolo que lo ponían a calentar, era de hierro y tenía los brazos extendidos y lo ponían a calentar y ponían a los hijos en los brazos de Moloch. Usted puede concebir eso, o sea, que usted puede hacer eso con un hijo, pero en la cultura pagana para ellos eso era ofrecerle a Dios lo mejor que tenían. Y no ofrecían, los paganos, o sea, no ofrecían cosas, niños que tuvieran algún tipo de defecto o que tuvieran alguna enfermedad, porque para ellos consideraban que eso era lo mejor, que a Dios había que dar, a su Dios había que darle lo mejor. Y como nos dice Roberto ahorita, o sea, estaban equiparando a Dios al mismo nivel de los dioses paganos. O sea, la violencia, el terror, lo que habla allí de el dolor, el sufrimiento, todas esas conductas y actitudes que ahí tenía que ver con la sexualidad, que tenía que ver con el manejo del dinero, que tenía que ver con el comercio del uno con el otro, esas creencias llegaron a ser parte del pueblo de Israel. Y miren que en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, habla acerca de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No presentar nuestro cuerpo muerto y quemado, sino en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es algo con inteligencia que nosotros hacemos. Y dice que no nos amoldemos, que no nos conformemos a este siglo, sino que hay una transformación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque fácilmente uno puede dejarse influir por el paganismo, y Gesté se dejó infectar por los códigos morales paganos de esa época, por el entendimiento de lo que era servirle a Dios. Entonces Gesté pensó que el carácter de Dios es de la justicia por las obras, en el sentido de que ese es el concepto: si yo te hago esto, Señor, tú me harás lo otro. Entonces ahí viene, mire, la idea de que a Dios se le puede sobornar, que a los dioses de esa cultura pagana de Canaán se le podía sobornar. O sea, si yo le entrego y le ofrezco a mi hijo, o sea, todo me va a ir bien. Y Gesté pensó
en ese sentido que el sacrificio humano era una manera en que se podía sobornar a un Dios pagano y también a Dios. ¡Qué tristeza! Cuando alguien que es del pueblo de Israel, que se debería tener ventaja sobre los paganos, porque tiene el conocimiento de la ley de Moisés, conocimiento de los profetas, actúe de igual manera que los paganos. Un adorador pagano en esa época hacía un sacrificio humano para decirle a ese Dios: déjame mostrarte que estoy impresionado y estoy asombrado de tu poder. O sea, para una manera de reconocer el poder de ese Dios era ofrecerle a sus hijos en fuego. ¡Qué concepción! Pero a la luz de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es un Dios que no quiere esa clase de sacrificios humanos. El Dios quiere un sacrificio vivo, agradable a Él. Pero eso no es para asegurar el favor de Dios. Es por agradecimiento a las misericordias de Dios. O sea, yo no hago lo que hago para alcanzar el favor de Dios, sino que yo hago lo que hago porque estoy agradecido con Dios. Eso es muy diferente. Yo en mi agradecimiento por las misericordias de Dios sirvo a Dios. Por agradecimiento a la misericordia de Dios presento mi cuerpo en sacrificio vivo, diario, santo, agradable a Dios, y no para que Él vea y me acepte, sino que ya yo he sido aceptado por la obra de Jesucristo. Leíamos hace un momento en Tito 3, 5 al 7, que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino es por la obra de Jesucristo. Entonces, para gente, el Dios de Israel era igual a los dioses paganos. Y hace una pregunta la pregunta que yo me he hecho al leer este pasaje es: entonces, ¿por qué él insistió en su juramento? Es una pregunta difícil de contestar, pero no tenía un concepto de lo que es el Dios de gracia. Para él era un Dios de ley, era un Dios de que yo tengo que hacer algo para obtener su favor. Mientras yo lo adulo, yo le hago sacrificios, y en un tiempo el pueblo de Israel ofrecía sacrificios porque se había experimentado todavía la gracia. Ahora, en el versículo 35 del pasaje de Jueces, cuando él ve lo que ha hecho, lo que dijo delante de Dios allá, rompió sus vestidos. Él se dio cuenta de la gravedad del juramento precipitado que había hecho. A mí alguien me contaba en estos días de que alguien en su temprana juventud había hecho un voto a Dios. Él quería estudiar medicina y Dios le concedió pero el voto que le hizo a Dios es que si él lograba entrar a la universidad que él quería y podía costearse los gastos allá, él iba a construir un orfanato. Iba a construir un orfanato para atender a niños de escasos recursos económicos. Y Dios, en su fidelidad y en su amor y en su misericordia, permitió que ese muchacho estudiara en la universidad que él quería y terminó su carrera y le fue súper bien. No solamente terminó su parte formal, sino que hizo especializaciones, pero siempre lo atormentaba, porque él le estaba yendo muy bien, pero le atormentaba ese voto que había hecho. No lo había hecho. Entonces buscó ayuda, porque llegó un momento dado en que eso se convirtió
en una carga tremenda, pidió ayuda. Y la persona le habló acerca de los votos en la Biblia y lo que en el Nuevo Testamento no encuentra uno esa manera. Solamente hay un voto en el Nuevo Testamento cuando Pablo se corta el cabello para ir allá a un pueblo cerca de Jerusalén. Entonces, o Pablo, allí cerca de Jerusalén. Pero los votos no es una práctica en el Nuevo Testamento. Entonces se le ayudó a esa persona a que entendiera de que si él no era capaz de cumplir con ese voto, él podía pedirle perdón a Dios, que Dios era un Dios de gracia y de perdón. O sea, y decirle que a Dios lo perdonara y que no simplemente siguiera haciendo ese tipo de promesas, sino que en la medida que Dios lo prosperaba pudiera servir y darle a Dios lo que él decidiera hacerlo, pero no bajo un voto o un juramento. Y él le costaba trabajo. Dice la persona que atendió a este muchacho que duró como unas 3 o 4 semanas luchando con el perdón de Dios, porque la concepción para él era que él le había prometido a Dios y tenía que cumplirle, pero o sea, ya se había hecho unos compromisos, ya había montado algo para una clínica, pero nada en lo que él había prometido. Al fin y al cabo aceptó y Dios le abrió una puerta de una fundación que estaban haciendo en un pueblo, y él ayudó a dotar, no compró porque ya lo habían comprado el sitio, pero él ayudó a dotar ese lugar para tener un orfanato allá. Entonces, al menos eso. Pero miren el peligro que hay a la luz de Eclesiastés, de ser uno a veces ligero. O sea, no, es mejor no prometer y luego cumplir, porque a veces uno promete. Entonces, las lecciones que tenemos que aprender nosotros de estos es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Ahora, no solamente las promesas que hacemos a veces a Dios, sino las promesas que le hacemos a veces a otras personas. A veces somos muy ligeros y le prometemos a otras personas. Sí, no, si tú ganas el año, hijo, yo te regalo una cicla. Y entonces el muchacho se esfuerza en toda cuestión y estudia por aquí y por allá, y al final del año, cicla. La cadena será la que para amarrarla nada más. Pero nada, o sea, entonces ¿qué pasa? Que se crea en el niño, va creándose un resentimiento. Mi papá me prometió, mi mamá me prometió y no me cumplió. Entonces, uno en consejería encuentra muchachos que tienen resentimiento con sus padres porque les ha prometido. Y de pronto yo veo que por ahí algunos ya le están recordando la promesa de los padres. Entonces, tengamos cuidado. Dice en el Salmo 141, versículo 3, ponga en la boca Dios un centinela. O sea, que Dios como ponga una guarda en mi boca. El Salmo 141, versículo 3. Ahora, lo que yo veo a través del libro de Jueces es una frase que yo encontré en una ocasión, que Dios puede escribir recto con lápices torcidos. Dios puede escribir recto con lápices torcidos. Gesté un lápiz torcido. O sea, nosotros humanamente no hubiéramos escogido a Gesté para hacer la tarea de liberar al pueblo de Israel. Pero la gracia y el poder de Dios hace que Él cumpla sus planes y sus propósitos y sigue haciendo su obra en medio de nosotros. Dios no ha terminado su obra en mí ni en cada uno de ustedes. Solo porque somos buenos oradores, somos líderes, maestros, no quiere decir que en todo nosotros estemos agradando a Dios. Necesitamos ponernos en manos de Dios y seguir siendo formados por Dios. Ahora, pero aparte de esa lección del cuidado de nuestras palabras, hay dos lecciones que yo diría que son las más profundas.
La segunda sería, ¿en qué maneras estamos influenciados por nuestra cultura? Que por la Biblia. Debería, porque eso era enseñanza en cada hogar del pueblo de Israel, la enseñanza de la ley de Moisés. Sin embargo, al momento de decidir, decidió no conforme a lo que había aprendido de las Sagradas Escrituras, sino decidió de acuerdo a lo que la cultura hacía en ese momento. Entonces, es para nosotros fácil ver a gente y decir, no, pero gente que es tremendo hombre malo, que falló. Él tenía solamente los 5 libros de la ley y todavía de pronto no estaban todos escritos, sino en forma oral. Tenían así la tabla de los 10 mandamientos y todo eso, pero nosotros tenemos toda la Biblia. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de lo que es lo sagrado de la vida humana. ¿Cómo es que vamos a ofrecer a nuestros hijos en un sacrificio como Moloc? Ahora, alguien se ha preocupado, y con toda razón, de cómo en nuestra cultura occidental a veces gastamos más en nosotros mismos que en poder ayudar a otras personas. Esta lección debe ayudarme a pensar que a veces en mi vida también a veces hay unos valores que son los valores no de las Escrituras, sino valores de nuestra sociedad pagana, que podemos considerar como algo cultural. Por ejemplo, la comodidad es algo bueno, pero puede llegar a convertirse en pereza, en flojera, el no querer trabajar, y entonces atribuir de que eso es la comodidad, que Dios me ha llamado, que yo soy el rey, el hijo del rey, debo vivir como rey. Esa es la concepción del pagano. Pero la Biblia dice que mira la hormiga, cómo trabaja, mira la hormiga que no es perezosa, mira que la hormiga en el tiempo de verano trabaja y ahorra, o sea, principios que dan allí del reino para nosotros también hoy en día. Entonces, eso debe ayudarnos a pensar cuánto tiempo pasamos nosotros en la Biblia, escudriñándolo y analizando la cultura y ver cómo podemos poner en práctica la Biblia en medio de una cultura que es antagónica a Dios. La cultura alrededor del pueblo de Israel en esa época era completamente antagónica a Dios. Por eso Dios le insistía a la ley de Dios, al arrepentimiento, a la fe. Ahora, y lo otro es que hay una mentira, que es la mentira que fue la misma que le hizo la serpiente a Adán allá, de que nosotros somos merecedores, que tenemos que hacer algo y merecer la gracia de Dios, que no solamente podemos confiar en que Dios nos ama y que Dios nos bendice, sino que yo tengo que hacer algo. O sea, tengo que controlar a Dios, tengo que pagarle a Dios, ser merecedor de Dios. Cuando Dios me ha salvado a mí por pura gracia, que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. O sea, Dios nosotros lo podemos manipular, nosotros no podemos decir acá, no, yo voy a hacerle un cheque ahí a Dios ahí por 20 millones de pesos para que Dios me borre todo de la lista. No, o sea, a Dios no lo podemos. Y a veces se presenta un evangelio como así, a Dios se puede comprar. Parte con Dios. Siempre. Parte. Entonces, es una forma de negociar con Dios. Un chantaje. Y yo pienso, siempre he dicho que eso a veces es como un atraco a Biblia armada.
O sea, usan la Biblia, pero es un ataque a la persona. Entonces, cuando definitivamente Dios es un Dios que nos bendice, porque Él le ha placido bendecirnos. Y Dios quiere obrar en mí, pero que en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mí, yo le adoro, yo le sirvo, pero no es para alcanzar el favor de Dios, no es para manipular a Dios, no es para controlar a Dios. Ninguno de nosotros somos merecedores de Dios, es por la pura gracia de Dios. Mire, la historia termina con esta mujer después de dos meses que hace, y eso se convierte en una costumbre en el pueblo de Israel. Pero luego después se presenta dentro del pueblo de Israel una guerra dentro del pueblo de Israel, donde hay muertos del pueblo de Israel entre ellos mismos. Y uno no puede decir que es directamente por lo que hizo Jefté, pero tiene que ver con la manera en cómo el pueblo de Israel en ese entonces, en vez de experimentar la paz de Dios, hay celos y hay contiendas entre el uno y el otro. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, en primer lugar, a cuidar nuestras palabras. A veces, cuando uno va de una persona o cuando va delante de Dios, no seamos precipitados en escuchemos a la persona, escuchemos a Dios y no hagamos votos o promesas a la ligera. En segundo lugar, no nos amoldemos a este mundo. Recuerden que usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, las cosas de esta tierra son pasajeras. Hoy tenemos, mañana no sabemos. No nos apeguemos a las cosas, a los valores de este mundo, sino que busquemos día tras día presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que experimentemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para los muchachos, tener cuidado, que en el mundo hay un concepto actual que se puede tener relaciones sexuales antes de casarse, porque eso es normal, pero se tiene que tener cuidado de proteger. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el valor de la cultura, y fácilmente uno puede adoptar, y no solamente jóvenes, sino cualquiera de nosotros, adoptar esos valores y pensar que eso es normal, cuando Dios dice claramente no a la fornicación, no al adulterio. Cuando Dios, entonces fácilmente las cosas de este mundo pueden decir que la mayoría, como dicen, no, si la voz del pueblo, voz de Dios, no, porque si lo dice la mayoría, eso debe ser verdad. No necesariamente. En las Escrituras encontramos que 10 dijeron que no se podía entrar a la tierra prometida, y si hubiese sido por esa mayoría, el pueblo no hubiera entrado. Y tener cuidado de no adoptarnos a los valores del mundo. Y en tercer lugar, no creernos la mentira de que podemos sobornar a Dios, que podemos pagarle a Dios, que somos merecedores de Dios. Somos objeto de la pura gracia de Dios. Por eso es que el libro de los jueces, uno puede decir, es que ahí está la gracia de Dios. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque estos personajes allá, lo que merecían, o sea, si eso era abominable a Dios, lo que merecía era la muerte. Él mismo era el que debía verse. ¿Por qué no dijo así allá? Si sale alguien allá primero a celebrar, yo mismo me ofrezco al Dios, si no siempre poniendo la carga sobre otros.
que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a meditar en esas tragedias. Por ejemplo, la tragedia de Gesté, una tragedia en el libro de los jueces, como un padre puede ofrecer a su hija, su única hija, a un Dios como Moloch. No cabe en el pensamiento nuestro. Pero el pecado es engañoso. Y que Dios nos ayude a sacar principios y lecciones de estas tragedias. Porque miren, estas tragedias y estas lecciones están allí para que aprendamos. O sea, el registro de jueces no está simplemente ahí para que había que llenar unos espacios ahí, sino eso es parte de la historia del pueblo de Israel. Y el que no aprende de la historia está condenado a repetir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es probable que haya más lecciones en esta historia trágica de Gesté. Pero, Señor, te pedimos que tú ayudes a controlar nuestras palabras cuando estemos delante de ti, cuando estemos en momentos difíciles, a no ser ligeros en prometer cosas que difícilmente podemos cumplir. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida hemos hecho algún compromiso, algún voto que no hemos podido cumplir. Lo confesamos como pecado, Señor, y pedimos que tú nos limpies con tu sangre poderosa. Y sin voto o promesa alguna, ayúdanos a las intenciones que tenemos, a no prometerlas, sino a cumplirlas. También ayúdanos, Señor, a no amoldarnos a los valores de este mundo. Ayúdanos, Señor, a siempre tener en cuenta tu palabra y a renovar nuestra manera de pensar, para que, renovando nuestra manera de pensar, comprobemos que la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Y gracias, Señor, porque eres un Dios de gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para sobornarte, para ganarnos tu afecto o para ser merecedores de tu gracia. Todo lo que tenemos, Señor, es por la pura gracia tuya, Señor. Por eso te alabo y te bendigo en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y que gane Colombia.